Vamos a continuar con el tema 7 de Introducción a la resolución numérica de ecuaciones no lineales, con la sección 5, donde presentamos el método de la secante. En regula falsi debíamos hacer una comprobación de signos, igual que con el método de disección, para quedarnos con el intervalo que cumpliera las hipótesis del teorema de Bolzano. La idea del método de la secante es suprimir dicha comprobación de signos y por tanto aquí no vamos a determinar una sucesión de intervalos, sino que lo que vamos a tener es una sucesión de puntos a partir de dos puntos iniciales, y lo que vamos a hacer es encontrar el punto de corte de la recta que pasa por dos puntos concretos de la gráfica de la función. Vamos a hacer un dibujo para entender el procedimiento. Partimos de dos puntos x0, x1, la función como esta que tenemos en la figura, algo así. Trazamos la recta que une los puntos x0, f de x0 y x1, f de x1. Esta recta corta al eje x en un punto que llamamos x2. Por ahora, el método de la secante y el método de regula falsi que vimos en el vídeo anterior son idénticos. En regula falsi también partíamos de un punto A y un punto B. La función pues puede ser la misma y trazábamos la recta que unía AF de A con BF de B y ese punto de corte era C. En regula falsi se miraba el signo de la función en C y como es positivo, pues se trazaba una nueva recta entre AF de A y CF de C y se encontraba otro punto de corte y así seguíamos sucesivamente. Pero en el método de la secante, la nueva recta no se halla como la que pasa por los puntos x0, f de x0, x2, f de x2, igual que en regula falsi, sino que se cogen los puntos x1 y x2. El punto de corte de esta recta es x3. Este x3 puede estar incluso fuera del intervalo x0, x1, como vemos en esta figura, no así se ve en la figura de la presentación en PDF, y el procedimiento seguiría trazando la recta que une ahora x3 f de x3 con x2 f de x2. Esta recta sería esta de aquí y nos daría el punto de corte con el eje x, el punto x4. O sea que como veis, cojo x0 y x1, trazo la recta que une x0 f de x0, x1 f de x1 y eso me da x2. Ahora tiro x0 y cojo x1 y x2 y repito el proceso. Una vez que obtengo x3, tiro x1 y cojo x2 y x3 y repito el proceso. En ningún momento tengo que comprobar que la función en un punto o en otro sea positiva, negativa, que tenga signo contrario. No, simplemente calculo los puntos de corte automáticamente a partir de los dos puntos anteriores. El algoritmo, por tanto, es que partimos de una función continua tal que f de a por f de b sea menor que 0. En realidad esta condición no es necesaria, pero se suele poner para asegurar que al menos en el intervalo inicial está la solución. Tomamos SA y SB, esos extremos, como x0 y x1. Y de ahí empezamos a calcular x2, x3, x4 usando la recta de corte de los puntos xy, f de xy, xy más 1, f de xy más 1. Es decir, si en regula falsi el c sub i del intervalo iésimo que hemos encontrado es igual a sub i f de bi
menos BI f de AI partido f de BI menos f de AI, pues en secante lo que tenemos es que el x y más 2, o sea, el punto y más 2º de la sucesión de x, será igual a xy f de xy más 1 menos xy más 1 f de xy partido f de xy más 1 menos f de xy. En regula falsi lo que tenemos es la recta que une a f de a o a sub i, f de a sub i con b sub i, f de b sub i, y el punto de corte con el eje x es el c sub i, y en secante tenemos el punto xy f de xy unido al punto xy más 1 f de xy más 1 y el punto de corte de esta recta con el eje x es el xy más 2. Luego, las operaciones son las mismas en los dos métodos, pero en secante no tenemos que hacer una comprobación de signos. Vamos a hacer el ejemplo con la función, con la ecuación no lineal, con la que venimos haciendo todos los ejemplos, que es f de x igual a x más e elevado a 2x. Aquí partimos de un x0, que es el menos 1, y un x1, que es el 0, porque vimos que en el intervalo menos 1, 0, esta función tiene una única solución. Pues bien, realizando esta operación y partiendo de x0 y x1, obtenemos x2, que vale, como veis ahí, menos 0.536289. Ahora cojo el x1, que vale 0, y el x2, que vale menos 0,53 y pico, y con ello calculo el x3. Y con el x2 y el x3 calculo el x4, siempre iterando esta fórmula. Vemos que tras 9 iteraciones, la iteración número 8 y la número 9 coinciden. Es decir, el ordenador ha llegado a un valor de la solución que no puede mejorar más, no tiene más precisión el ordenador para encontrar una mejor aproximación a la solución. Y vemos que tras 7 iteraciones, el método ha encontrado la solución con 13 cifras exactas. Mientras que regula falsi, tras 7 iteraciones, tenía 4 cifras y secante tenía 2 cifras. Por tanto, secante es mucho más rápido que disección, pero tiene algunas desventajas. Y es que no siempre converge a una raíz, porque podemos encontrarnos en la situación en la que los puntos, por ejemplo, x7 y x8, estén exactamente a la misma altura la función en ellos. Y si yo trazo la recta que pasa por estos dos puntos, es una recta horizontal que nunca cortará el eje x. Y aunque no estén exactamente a la misma altura, pero si están a alturas muy parecidas, la recta que vamos a trazar por ahí es casi paralela al eje x y el punto de corte va a estar muy lejos. Luego es posible que nos alejemos tanto de la solución que el método ya no sea capaz de volver a acercarse a ella. Tampoco tenemos localizada la raíz, porque no hay ningún intervalo en ninguna parte de este algoritmo. No se está acotando el intervalo en el que está la raíz, sino en lo que estamos obteniendo una sucesión de puntos que esperamos que converja a la raíz.
Como ya he dicho, es un método más rápido que bisección y, por supuesto, igual que regula fuzzy, no podemos determinar a priori cuántas iteraciones serán necesarias para encontrar un error absoluto deseado. Por el hecho de que no hace una comprobación de signos, computacionalmente es un poco menos costoso que regula fuzzy. Además, tenemos un resultado teórico que nos asegura la convergencia del método de la secante. Y es que si tenemos una función continua en un intervalo AB, se cumple que f de A por f de B es negativa, f es derivable y la derivada es distinta de 0 para todo x del intervalo abierto a B, y además f no cambia de convexidad. Esto quiere decir que siempre es convexa o siempre es cóncava en un intervalo AB. Bueno, pues si se cumple todo esto, entonces el método de la secante converge a la única solución que hay, a la única raíz que hay en ese intervalo AB.